Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Es la muerte el fin de esta vida o habrá un juicio final donde Dios juzgará a todos los hombres y establecerá una justicia verdadera? El juicio final es el tema que estaremos tratando en este día en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Cómo están ustedes, Salvador? Bueno, una vez más aquí los tres unidos, eso nos alegra, nos gozamos. Qué bueno que podemos estar aquí, ¿verdad? Los tres. Y en este nuevo estudio de Gracia TV. Es un estudio nuevo y temporal al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, pero quizá los que nos ven regularmente se dan cuenta que hay algo diferente hoy aquí. Sí, el estudio y el micrófono nuevo que a mí me pusieron. Ah, ok. El juicio final. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este juicio final? Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que la vida aquí en la tierra, como criaturas que deseamos evitar cualquier problema, que esto es todo y que mis sufrimientos aquí son el infierno, como dicen algunas personas. Pero la realidad de lo que la Biblia enseña es que nos estamos preparando para la eternidad. Y una eternidad que será, dependiendo de lo que hacemos con Cristo y su Evangelio, eternidad de gozo en la presencia de Dios o una eternidad de juicio en condenación en el infierno. Pero eso es determinado en el día del juicio de Dios. Viene un día del juicio que todos enfrentaremos, una cita ineludible con el Señor, que es nuestro Creador. La verdad es, Eduardo y Salvador, que si este mundo no terminara en un juicio donde todo el mundo reciba lo que de verdad merece, la vida aquí es una broma muy pesada. Porque lo cierto es que en este mundo hay muchas injusticias que se cometen todos los días. Algunas a nivel micro, injusticias como tú llegaste primero a un lugar, pero resulta que el individuo que estaba ahí tenía un amigo adentro del sitio y se coló en la fila. Eso pasa mucho aquí, por ejemplo, en República Dominicana. Y tú que llegaste temprano, injustamente fuiste tratado más tarde que el otro. Eso es micro. Pero ¿qué tal de esos maleantes que se salen con la suya o esos políticos corruptos que están en el gobierno y se salen con la suya a nivel más macro? O incluso personas que hicieron cosas tan terribles como lo que sucedió en el exterminio, en septiembre 11 o en el exterminio nazi. Algunos fueron atrapados y llevaron al juicio de Nuremberg y otros fueron juzgados después. Pero hubo algunos que ni siquiera fueron tocados. Entonces hay muchas injusticias que se cometen en el mundo todos los días. Y hay algo extraño en el ser humano. El ser humano anhela que se cumpla la justicia. Hay un anhelo en el hombre que le hace ver que tiene que haber justicia en este mundo, porque él fue hecho a la imagen de un Dios justo. De hecho, el hombre se siente aliviado cuando un maleante es llevado a la justicia y es juzgado y condenado. Queremos justicia, pero para el otro. Ahora, lo que la Biblia dice es que Dios hará justicia para todos y a todos dará exactamente lo que todos merecen. Dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, es una sola vez. Y después, dice el texto en Hebreos 9:27, el juicio. O sea, no es que la muerte termina con todo el que se muere en medio de una larga enfermedad, las personas dicen, wow, por fin descansó. No necesariamente. De hecho, la famosa frase, en paz descanse, se usa para todo el mundo. No, hay muchas personas que cuando mueren, no mueren en paz, porque algún día se presentarán delante del tribunal de Dios. Y tú lo estás enfocando, Sujel, desde el punto de vista de lo que los hombres anhelan por una justicia humana, o sea, por cosas cometidas contra otros hombres. O contra ellos mismos. O contra ellos mismos, pero aquí estamos hablando de lo que el hombre comete contra Dios, sobre todo. Dios juzgará esas acciones que afectan a otros hombres, pero Dios juzgará sobre todo todas esas acciones más, todas las otras violaciones, quebrantamientos de su ley, que son hechas contra su voluntad. Y como muy bien los teólogos han dicho, todo pecado es una
rebelión en contra del Dios del cielo. ¿Y cómo verá ese Dios? ¿Pasará por alto Él las acciones de los hombres? ¿Ignorará los pecados que cometemos a diario contra Él? ¿O realmente habrá un día en el que las cosas serán niveladas, en el que las cosas serán evaluadas, serán juzgadas? Eso es lo que nosotros queremos mostrar con un tema como este. Es un tema sobrio, sabemos que no es un tema para nosotros del cual conversar, que no tengamos contrición y aún hasta lágrimas en el corazón, pero la verdad es, y por lo tanto es digna de ser hablada. Es interesante este tema, como tú dices, la solemnidad y la sobriedad que conlleva, porque habrá un día en que todos nosotros compareceremos en el tribunal de Cristo. Mira, piensa en esto. Imagínate una nación que tenga leyes incomparables, bien definidas, leyes justas, pero cuando esas leyes son violadas no pasa nada. ¿Qué va a pasar con esa nación finalmente? Con esa ley perfecta en su mano. ¿Va a haber un desenfreno? Va a haber un desenfreno, porque cuando el mal no es castigado, la ley viene a ser palabra al viento. Bueno, todo el mundo sabe que Dios nos dio leyes, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Dios es el legislador final, el legislador original. Si no hubiera un juicio final al final de la historia, entonces los mandamientos de Dios no sirven para nada. En realidad son palabras al viento. Porque Dios no va a implantar su justicia haciendo que los violadores de sus mandamientos paguen por lo que hicieron. Por lo que ocurre con muchos de nuestros países, que tenemos todas las leyes que necesitamos, pero no se cumplen. Sí, no se implementan, y ese es el problema. Pero yo quiero que empecemos a hablar de este juicio final. ¿Quién va a ser el juez de ese juicio? Bueno, indudablemente Dios, el Dios Trino, va a ser el juez, pero de manera más particular, la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo, que murió en una cruz, es el que al final de la historia va a pasar juicio sobre todos los hombres, porque Él es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Y dice en el Evangelio de Juan que Dios el Padre ha dado todo el juicio a Dios el Hijo. Ha dado autoridad para juzgar, ¿verdad? Exactamente, o sea, Dios es el juez, Dios es el juez. Y eso debe ser para nosotros, como decía Salvador hace un momento, muy sobrio. Porque yo puedo evadir la justicia humana y puedo hacer algo de lo que nadie se entere. Existe en este mundo la posibilidad de cometer el crimen perfecto, pero no existe a nivel cósmico, no con respecto a Dios. Porque dice la Escritura que todas las cosas, Hebreos 4:13, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso quiere decir que no hay ninguna fechoría, ni pequeña ni grande, que los seres humanos cometan de la que Dios no se entere. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Eduardo. Aprovecharme que tú estás estrenando micrófono. Las personas dicen, hay un Dios en el Antiguo Testamento que ciertamente emite juicio y castiga, pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Es un Dios de amor. Tenemos nosotros dos dioses, porque la gente dice, si Dios es amor, ¿cómo va a juzgar al hombre al final? Es el mismo Dios que nos va a juzgar a todos. Y lo triste es ver que todos somos culpables delante de Él, porque todos hemos transgredido la ley de Dios, porque Él nos dice en su palabra que todos sus mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no hemos amado a Dios de esa manera, ni a nuestro prójimo tampoco. Para nosotros ser aceptos delante de Dios, teníamos que haber guardado los mandamientos de Dios a la perfección. 7 días a la semana, las 24 horas durante todas nuestras vidas, y no lo hemos hecho. Por lo tanto, todos nosotros estamos bajo la condenación de pero Dios. Si Dios Ese es Dios, pero si Él es un Dios de amor. Bueno, pero es un Dios de justicia también. Entonces, en los atributos de Dios, uno no predomina sobre otro. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor. Entonces, ese amor y esa justicia, de esa manera nosotros vamos a ser juzgados. No solamente que los atributos de Dios son perfectamente balanceados en su carácter, Él es amoroso y Él es justo y santo, sino también que es que Dios no fuera ni santo ni justo, que Dios no fuera amoroso, si no fuera ni santo ni justo. Esos atributos se necesitan el uno al otro. Nosotros vemos en los periódicos a veces que personas abusan de niños.
Si yo amo los niños, eso debe producir en mí indignación y deseo de justicia. El Dios del cielo es un Dios de amor y por eso mismo es un Dios que no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede hacerse de la vista gorda en cuanto al pecado, porque Él es un Dios justo, pero al mismo tiempo porque Él es un Dios bueno. Si Dios no fuera un Dios justo, no fuera bueno. Nosotros juzgamos las autoridades del país en base a la capacidad que tienen de aplicar la justicia. Cuando las autoridades de una nación no aplican la justicia en contra del malhechor, nosotros no decimos, ay, qué buenos y misericordiosos son. No, son corruptos. El Dios del cielo no es un Dios corrupto. Él es un Dios bueno y es un Dios justo. Y Él va a juzgar con toda justicia. ¿Quiénes van a estar presentes en ese tribunal? Bueno, escucha este texto que aparece en Apocalipsis, capítulo 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y esto es un lenguaje apocalíptico bien gráfico, dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. En otras palabras, ese día nadie estará exento de comparecer ante el juez del universo. Grandes y pequeños. Aquí, en la tierra, hay formas en que una persona pueda comprar la justicia. En ese tribunal nadie podrá hacerlo. Todos los muertos, no importa la categoría que hayan tenido aquí, si fueron pobres, si fueron ricos, porque también hay personas, así como hay ricos que van en la justicia, hay personas que creen que los pobres deben ser exentos porque son pobres. No. No importa si fue pequeño o si fue grande, todos comparecerán ante el tribunal de Dios. No importa la nacionalidad, no importa la condición étnica, económica, social, cultural, todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Los ricos, los pobres, los educados, los no educados, todos los seres humanos. Pero- Y esas personas que han sido abusadas y explotadas, Salvador. Bueno, nosotros podemos enfocarnos en el pecado de los explotadores, en el pecado de los abusadores. Pero ¿saben lo que yo estoy pensando? Que aún los abusados, los violados, los explotados, también son pecadores. Porque a veces nosotros nos detenemos a ver la inmensidad o enormidad de un pecado y pensamos que el juicio, concluimos que el juicio es solamente para esos. Pero la verdad es que dice la Escritura que todos hemos pecado y nos quedamos por eso cortos de la gloria de Dios. Lo que nosotros queremos hacer conscientes a nuestros televidentes, a los que nos están siguiendo por internet, es que todos necesitamos prepararnos para el día del juicio. Aún aquellos que no somos culpables de pecados escandalosos, porque quizás no sean escandalosos para la sociedad, pero son escandalosos para la santidad de Dios. O sea que en ese sentido, esto no es un asunto de simplemente mirar a los que han sido culpables de genocidios o de cosas de esa naturaleza. Esas cosas Dios las pagará. O sea, nadie se saldrá con la suya. Por eso Hitler no se saldrá con la suya, ni ninguno de esos genocidas. Pero tampoco el moralista. Tampoco el moralista, tampoco el religioso. O sea, no es simplemente por nosotros tratar de ser buenos que nos ganamos el cielo. Eso no es el punto. Nosotros todos somos culpables. La vía de salvación es otra. Y en ese sentido yo quería plantear algo aquí, porque lo que tú estás diciendo, Sugel, es completamente cierto, pero no hay maneras como hacemos los dominicanos o latinoamericanos y aún en otras naciones más del mundo, que buscamos a alguien que sí nos pueda ayudar ante ese Dios. Porque si yo conozco a alguien en la justicia, esa persona me puede ayudar y tratar de evadir. Entonces yo puedo rogar a santos, quizás yo puedo rogarle a la Virgen para que me interceda ante un Dios tan justo. Bueno, yo necesito un buen abogado. Exacto. Vamos a llegar ahí, me imagino, al final del programa. Pero ahora solamente déjeme decir esto. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Eso es algo que la Biblia plantea una y otra vez. En Isaías, por ejemplo, Dios dice, yo soy justo y salvador, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que el problema que tenemos es con Dios. Exactamente, no hay manera. Ahora, yo quiero tomar dos frases que ustedes mencionaron. Eduardo, no sé, se nos está acabando el tiempo para que tú no me cortes. No, yo no te voy a cortar, no te preocupes. Yo quiero tomar dos frases que ustedes mencionaron. Tú mencionaste el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Tú mencionaste Romanos 3:23. Todos pecamos y quedamos cortos de la gloria de Dios. Oigan lo que esos mandamientos implican. Es mi deber como criatura creada por Dios para su gloria,
Yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, cada segundo de mi existencia, desde la cuna hasta la tumba. Pero lo cierto es que yo no cumplo ese mandamiento ni un segundo de mi vida. Pero en segundo lugar, el texto que tú citaste, las personas que hacen buenas obras, que se dedican a hacer el bien, bueno, relativamente hablando, en cuanto a los seres humanos a nivel horizontal, yo prefiero tener una persona haciendo el bien que haciendo el mal, evidentemente. Pero en lo que respecta a Dios, una buena obra solo es buena cuando la motivación que está detrás es que Dios sea glorificado. Por eso es que Romanos 3:23 dice, todos pecamos porque todos nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. Yo fui creado para darle gloria a Dios en todo lo que hago, pero yo me quedo corto, porque yo estoy buscando mi gloria, yo estoy buscando mi fama, yo estoy buscando mi reputación, que las personas hablen bien de mí. Y por esa razón, si esa es mi motivación, mis buenas obras, objetivamente hablando y absolutamente hablando, no son buenas delante de Dios y se convierten en pecado en su presencia. Porque yo no hice lo que hice para buscar la gloria de Dios. Fíjate lo que dice el Señor a los discípulos en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, pero luego dice, hagan buenas obras para que viéndolas glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. O sea, al final de cuentas, el creyente, el verdadero creyente, hace buenas obras. No para salvarse, porque la salvación no se compra de esa forma, sino por gratitud a Dios, pero siempre buscando su gloria. Eso es una buena obra. Yo creo que tú has dicho algo central y es que nuestro problema es con Dios. O sea, la solución entonces tiene que venir por ahí también. Y por eso yo quiero que en el próximo segmento continuemos hablando de la solución cuando nos presentemos delante de ese tribunal. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Hemos estado hablando en el programa de hoy acerca del juicio final y para la cita del día de hoy queremos traer algo que nos ha dicho Simon Austin, hablando de que no solamente Dios va a juzgar a todos los hombres por aquellos que hicieron en contra de su voluntad como rebeldes, sino que también esos rebeldes voluntariamente escogen las consecuencias de sus propios pecados y desvaríos. Esta cita de Simon Austin dice, Dios dará a los rebeldes lo que escogieron y lo que merecen. Salvador, en el segmento anterior tú decías que si el problema es con Dios, el problema que tenemos es con Dios, Dios debe ser parte de la solución. ¿Qué tú querías decir con esto? Bueno, que el hombre quizás quiera eludir la responsabilidad que tiene ante la justicia divina, buscando métodos que no le valdrán de nada. Algunas personas buscan remedios que no tienen que ver con Dios. No buscan qué piensa Dios al respecto. Y en ese sentido no van a poder complacer su justicia. Algunos, por ejemplo, dicen, yo siendo religioso puedo convencer a Dios de que al final de cuentas me permita la entrada al cielo, me perdone todos mis pecados, y lo que hacen para hacerlo no es a través de los métodos que Dios ha diseñado. Por ejemplo, una persona puede ser muy religiosa y rogar a los santos o rogar aún a la Virgen para que convenza a Dios de que no le emita juicio a él, pero eso no está en la palabra de Dios. Las Escrituras no colocan eso como el remedio que el hombre puede tener para sí. Dios ha provisto remedio, pero el hombre no quiere el remedio que Dios ha provisto. Quiere buscar una metodología en la que él pueda seguir viviendo como él quiere y al final que le vaya bien. Entonces, en ese sentido, si el problema es con Dios, es lo que estamos enfatizando, debemos buscar el remedio que Dios mismo ha propuesto, y ese es a través de su Hijo Jesucristo. O sea que en el cielo no hay una balanza, ¿verdad? Que yo llego y entonces ponen mis buenas obras en un plato y mis malas obras en otro, a ver cuál pesa más. No, no lo hay. Dice, el juicio será por las obras y cada quien será juzgado. Aún es interesante que aún las apariencias que el hombre
cree tener delante de los demás no le valdrá la pena, porque dice la Escritura que aún las cosas más ocultas serán traídas a la luz. No es por la apariencia, no es por lo que piensan las personas, es por lo que piensa Dios. Dios es el elemento aquí de crítico. Yo creo que, perdón Eduardo, que si las personas se dieran cuenta de qué será juzgado allí, esa idea de la balanza se les iría de la mente, porque yo voy a ser juzgado por todos los pecados que yo he cometido, es decir, por todas malos las violaciones. Palabras, no, pero acciones. vamos a comenzar con los hechos. Okay. Yo voy a, todas las veces que yo violé los mandamientos de Dios, yo voy a tener que dar cuenta por eso. Mis mentiras, si yo miré a una mujer que no era mi esposa, si yo codicié algo que otro tenía, si yo desobedecí a mis padres cuando yo era muchacho o cuando sea, cuando era mi autoridad, si yo robé, me enojé pecaminosamente con alguien, o sea, todas mis acciones pecaminosas van a ser juzgadas. Eso es lo primero. Lo segundo, la Biblia dice que nuestros pensamientos pecaminosos serán juzgados. Todas las veces que yo no hice nada, pero lo pensé y lo maquiné en mi mente y en mi corazón, eso será juzgado. La Biblia dice que las motivaciones del corazón serán juzgadas. O sea que si mi motivación no fue la gloria de Dios en todo lo que hice, ya eso fallé. va a ser juzgado. Yo fui a un barrio pobre, repartí comida y lo hice porque yo quería que la gente me viera como un hombre bueno, benefactor, etcétera. Yo voy a ser juzgado por eso. Pero no solamente eso. Dice Pablo que yo voy a ser juzgado por los pecados de omisión. Dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que no solamente yo voy a ser juzgado por las cosas malas que hice, sino por las buenas que debí haber hecho. Tuve la oportunidad de hacerlas y no las hice. Entonces, cuando yo veo todo eso de esa manera... En conclusión, todos quedamos cortos de glorificar a Dios. Si hubiera una balanza en el cielo en el que van a colocar mis buenas obras y las malas, no hay duda ninguna de que cualquier ser humano nacido de mujer en esta tierra, sus obras malas van a pesar, pero mucho más que la buena. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Puedo citar un texto bíblico para sí. corroborar más lo de Sugel? La Biblia contiene listas de personas que irán a juicio y serán condenados. Y nos dan simplemente una idea de las cosas que Dios toma en cuenta. De hecho, en una de esas listas dice, miren, no se equivoquen, porque ni esta persona, ni este tipo de personas entrarán al reino de los cielos. Pero en el libro de Apocalipsis dice, habla del vencedor, del que estará con Dios en el día del juicio de parte de Dios. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y puede ser que algunos de estos personajes que se mencionan aquí, la gente diga, sí, la verdad que esos asesinos deberían estar en ese lugar. Pero lo interesante es que en la lista incluye los incrédulos, por ejemplo. Los cobardes. O los cobardes, o los mentirosos. No, pero es solamente una mentira. El estándar de Dios no es el estándar de los hombres. Por lo tanto, una vez más caemos en el punto. Es que esto tiene que ver con Dios, eso tiene que ver con la justicia divina. Por eso Sugel decía, de quien a la larga nosotros somos salvos, es de Dios mismo. Ok. Perdón, Eduardo, déjame leer solamente una de esas listas de las que menciona Salvador, porque es interesante. Está bien, no se preocupe. Pablo dice que los seres humanos están haciendo todo el tiempo cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, hasta que la gente dice, oh, pero wow, es una lista terrible, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero mira qué lista, ahí se menciona desde los homicidas hasta los desobedientes a los padres. Alguien puede estar pensando, ok, ustedes han explicado, todos somos culpables delante de Dios, todos hemos transgredido su ley,
por nuestras propias obras nadie va a ser salvo, pero hay hechos, hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Aún en la justicia humana hay personas que cometen una falta y hay un grado de castigo. Y hay personas que cometen una falta mayor y tienen un grado de castigo mayor. ¿Va a ser así en el cielo, en el juicio? Antes de responder la pregunta, déjame irme indirectamente para llegar ahí. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser posible que alguien que pecó en un tiempo X, vivió 50 años y pecó, sea culpable de un juicio eterno, de una condenación eterna? El castigo que la justicia humana implementa en el caso de los malhechores no depende del tiempo que te llevó cometerlo, sino del tipo de hecho que cometiste. de fechoría. Por ejemplo, matar a una persona te puede tomar un segundo, es darle un balazo en la cabeza. Pero tú mataste a un ser humano y esa acción que te costó un segundo llevarla a cabo es castigada en la justicia humana en la pena máxima. En algunos países es cadena perpetua, en otros es la pena capital, pero la pena máxima se le aplica a un individuo que mata a otro ser humano. Lo que las personas no entienden, y volviendo al punto de Salvador ahorita, es que cada pecado que yo cometo es contra Dios, es contra el Rey del universo. Y por lo tanto, cada pecado merece una condenación eterna, cada pecado. Ahora, volviendo al punto tuyo, tu pregunta, no, definitivamente hay personas que probablemente que van a ser más castigadas que otras. La Biblia dice claramente que hay personas que van a recibir más azotes que otros. Hablando de que hay grados de juicio, hay grados de condena, pero la condena más suave, Sí. yo no sé ni qué palabra poner. Más liviana, más suave. Más liviana. O sea, el que sea condenado de la manera más liviana en el infierno va a ser horrible lo que va a sufrir. El infierno no es un tema del que podemos hablar jugando. La Biblia habla del infierno. Cristo es el personaje del Nuevo Testamento que más habla del infierno en el Nuevo Testamento completo. Porque Él sabe lo que es y por eso vino a morir en una cruz para ofrecer salvación por medio de la fe. Porque Él sabe lo horrible que es el infierno. El fuego que nunca se apaga, dice el Señor. Entonces, en el juicio final sí habrá grado de condenación, eso es verdad, pero que nadie piense por eso que se puede llegar al infierno y pasarla bien, porque nadie la va a pasar bien en el infierno. Es horrible. Sí, Dios recompensará a cada uno según sus obras. Es el lenguaje que utiliza la palabra de Dios. O sea que Dios mostrará justicia no solamente por juzgar, sino por juzgar con justo juicio. A cada quien le dará su recompensa. Pero como bien ha dicho Sugel, o sea, la recompensa menor aún será horrible. ¿Cuál es la única forma, Salvador, de yo ser absuelto en ese juicio? Bueno, hablábamos de las metodologías equivocadas que el hombre usa para realmente solucionar su problema con la justicia divina. Pero tenemos que hablar del método correcto. Dios ha dejado un método correcto, donde Dios sigue siendo un Dios justo y donde Dios puede provee a pecadores liberación, perdón absoluto y total de esa condenación eterna en el infierno. Ahora, ¿cómo ocurre? Ahí es donde el regalo de la justicia divina es la persona de su Hijo Jesucristo. Lo que nosotros cantamos en nuestras iglesias con ese hermoso himno, de ese maravilloso, glorioso intercambio que ha habido, de que ese expediente de culpabilidad que todos nosotros tenemos, porque todos nosotros hemos violado esa ley de la que hemos explicado aquí en este programa, ese expediente es colocado en la cruz de Cristo, con Cristo. Él paga por todo lo que contiene ese expediente de su pueblo, para que entonces esa justicia divina esté satisfecha. Pero eso todavía nos deja con un problema. Todavía nosotros no tenemos la justicia que se necesita para entrar al cielo. Una cosa es que no vayamos al infierno, pero otra cosa es poder ir al cielo. ¿Qué hace esa metodología divina? Que entonces ese expediente absolutamente limpio y perfecto que está en la persona de Cristo es colocado en nuestra cuenta. De manera que cuando se abre nuestro expediente, este expediente está perfecto, puede entrar al reino de los cielos. Pero eso, ¿a quién se le otorga? Al que
recibe al Señor Jesucristo por medio de la fe y se arrepiente de sus pecados. ¿Qué significa eso? No hay nadie que sea indiferente a todo lo que ha cometido contra Dios que entrará a la gloria. Todos tenemos que admitir que hemos violado la ley de Dios, que hemos ofendido a un Dios santo. Y en esa admisión, acudir para refugiarnos en el único remedio que ha provisto, que es Jesús. Confiar en que ese método diseñado por Dios, donde ese justo muere por los pecadores, es el único método por el cual yo me puedo salvar. Tú has enfatizado que ese es el único método por el cual podemos ser salvos, pero hay personas que dicen, pero yo tengo mi religión y todas las religiones llevan a Dios. Entonces, y por yo voy a ser demás, absuelto en ese por día del demás juicio. murió Cristo, dice el apóstol Pablo. Si hubiera alguna otra metodología, por demás murió Cristo. Pero no, vino a morir precisamente, vino Él y vino a morir porque era la única manera en la que podíamos ser salvos. Fíjate, Eduardo, vamos a plantear esto, y siempre estamos usando un lenguaje humano para poder explicarlo, pero es la única manera de poder entenderlo. La justicia de Dios ha sido violada por cada uno de nosotros que estamos sentados en esta mesa. Para que uno de nosotros pudiera salvarse, alguien tiene que pagar por mis pecados delante de Dios. Ahora, ese alguien debe tener algunas características particulares. En primer lugar, ese alguien debe ser santo, perfectamente santo, porque de no serlo, él tendría que morir por su pecado. Él no pudiera morir por el mío. O sea, que tiene que ser una persona pura, inocente, sin mancha, alguien que haya guardado la ley de Dios de principio a fin. En segundo lugar, esa persona tiene que tener intrínsecamente un valor infinito, porque de lo contrario no pudiera pagar ni por mis pecados ni por lo del mundo entero, mucho menos. Entonces tiene que ser una persona perfecta, tiene que ser una persona de valor infinito. El único ser de todo el universo que tiene esas dos características es Dios mismo. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que si alguien me va a salvar a mí, no solamente tiene que ser perfecto cumpliendo la ley de Dios, sino que tiene que morir en mi lugar, y Dios no puede morir porque Él es Dios. Por eso Dios se hizo hombre. Yo decía al principio del programa, solo Dios puede salvarnos de Dios. Y ese es el punto aquí. Solo alguien como Dios podía morir en mi lugar para que yo pudiera ser absuelto en su tribunal. Y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo a morir en una cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algo interesante de ese texto, Juan 1:29, es que el griego es un idioma muy específico, muy puntual, y es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. En griego hay por lo menos dos palabras que significa quitar. Yo puedo tomar mi computadora y quitarla de este lugar donde está y ponerlo en este paño de esta mesa. La quité. Pero hay otra palabra que es quitar, que significa quitar y tomarlo yo. Esa es la palabra que se usa en Juan 1:29. Cuando dice que Cristo quitó el pecado del mundo, no fue que Él lo removió de un sitio a otro. Lo cargó sobre es sí. que Él lo cargó sobre sí, y Él recibió el castigo que todos mis pecados merecen en el tribunal de Dios. Cuando yo me presente delante del Señor. ¿Qué va a pasar en ese tribunal con los creyentes? Bien, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y eso es interesante porque no somos salvos por obras, pero seremos juzgados por las obras. O sea, ¿Por qué? Lo que tú explicaste, acciones, pensamientos, Exacto. motivaciones. Porque las obras de los incrédulos van a probar que ellos ciertamente merecen ser condenados. Las obras de los creyentes van a probar que ellos verdaderamente creyeron en Jesús, porque el árbol se conoce por el fruto. Un verdadero creyente es aquel que ama a Dios y obedece a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Entonces, mis obras son las que van a manifestar mi fe en Cristo, mi obediencia es la que va a manifestar mi fe en Cristo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que me va a salvar? Que cuando yo me presente en el tribunal de Dios, nadie va a poder acusarme de nada, porque Cristo estará delante de Dios diciendo, sí, Él hizo todo eso mal, pero yo pagué por eso. Yo ¿Quién pagué acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. O sea, en Cristo otras es el que palabras, murió. Cristo va a decir, mira, Sujel Michelén, si fuera por él merece el infierno, pero por todas las acciones pecaminosas que él cometió, por todos los pensamientos pecaminosos que él tuvo, por todas las motivaciones pecaminosas que lo llevaron a hacer cosas incorrectamente, por todas las cosas buenas que él debió haber hecho y no hizo,
yo pagué por eso. Y por lo tanto, él está absuelto. Fíjate, no estamos hablando de una amnistía. La amnistía es cuando la justicia decide dejar los pecados así, pasarlo por alto. Mira, del año 2012 hasta aquí, todo lo que no pagaron sus impuestos, no hay problema. No lo vamos a tomar en cuenta. No lo vamos a tomar Ni en cuenta. amnistía ni amnesia. Exacto. No, amnistía. De hecho, la palabra amnistía viene del griego amnestia, que significa, y de donde viene amnesia, que significa olvidar. No es que Dios olvidó. Por eso no hablamos de amnistía, hablamos de absolución. Así es, porque Dios va a juzgar todos los pecados. Pero como ustedes han explicado, Él cargó ese pecado en Cristo. Ahora, más que eso, ahora falta otra parte. Pero esa otra parte, Sujel, yo quiero que tú le expliques con detalle en el próximo segmento. Entiendo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de William Hendriksen, La Biblia, el más allá y el fin del mundo. En este libro, su autor responde preguntas como: ¿qué sucede con el alma después de la muerte? ¿Nos reconoceremos después de llegar al cielo? ¿Es el infierno una realidad después de la segunda venida de Cristo? En lo recomendado para hoy, La Biblia, el más allá y el fin del mundo, de William Hendriksen. Tú decías en el segmento pasado que en el día del juicio Dios no va a dar ninguna amnistía. ¿Cómo es eso? Bueno, porque Jesús, nuestro Señor, recibió sobre sí en la cruz del Calvario todo el peso de la ira de Dios que merecían mis pecados. Es por eso que el Señor grita en la cruz, y un grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es incomprensible. El Dios hombre, como hombre, fue desamparado por su Padre en la cruz, porque en ese momento estaba siendo hecho pecado por mí. Dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Pero el texto no termina allí. Dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, solo Dios puede salvarnos de Dios, porque para yo poder presentarme en ese juicio, yo tengo que tener la justicia de Dios en mi cuenta. Vamos a suponer que yo tengo una deuda con el banco, una deuda grande que yo no puedo pagar, $40 millones, que para mí eso no es nada. Hay gente que debe más, pero $40 millones, digo, yo no puedo pagarlo. Y alguien viene y dice: no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda. Y le da al banco los $40 millones que yo le debo. ¿Cuánto yo tengo en el banco, en mi cuenta? Nada. O sea, esa persona pagó mi deuda, pero mi cuenta sigue estando en cero. ¿Qué es lo que ocurre con aquel que cree en Cristo? Y en Romanos capítulo 4, Pablo explica eso de una manera magistral, inspirado por el Espíritu de Dios. Pablo dice: no es únicamente que tus pecados son perdonados, es que la justicia perfecta de Jesús es puesta en tu cuenta. El término teológico es imputada por medio de la fe. O sea, yo creo en Cristo, y por medio de la fe, yo acepto el regalo de la justicia de Dios, que es la de Cristo. Cristo no solamente murió por mí, Él vivió por mí. Porque Él obedeció en mi lugar la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. De manera que cuando yo me convierto al Señor, cuando yo creo en Cristo, todos mis pecados son perdonados. Pero no solo eso, la justicia perfecta de Jesús ahora es vista en el cielo como mi justicia. Por eso es que Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué pasa en mi cuenta entonces, Sujel? Que ahora yo tengo en mi cuenta la justicia perfecta de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que cuando los libros sean abiertos, usando el lenguaje humano, en el tribunal de Dios, y busquen las buenas obras de Sujel, todo lo que hizo Jesús,
O sea, la va vida a de estar ahí. perfecta obediencia de Cristo va a ser puesta en mi Yo cuenta. nunca mentí, yo nunca adulteré, yo nunca robé, yo nunca desobedecí a mi padre, yo nunca codicié, yo nunca envidié, porque él no lo hizo. Y ahora como él vivió se cuenta para mí. Eso es increíble. Por eso es que la salvación es tan grande. En la Biblia se habla de una gran salvación, porque lo que Dios hizo por nosotros es impresionante. Y todo eso viene a ser nuestro únicamente por medio de la fe. Y otra vez, tiene que ser por fe para que Dios se lleve toda la gloria. Porque si no fuera por fe, fuera por obras. Y si fuera por obras, el hombre, ¿qué es lo que le pasa al hombre que quiere salvarse por sus buenas obras? Él quiere llevarse el crédito. Él quiere llevarse el mérito. Yo no sé si esto pasa en otros países de América Latina, pero aquí en República Dominicana, los individuos que manejan camiones o autobuses, les encanta ponerle letreros a los autobuses. A veces son letreros rarísimos. Mi propio esfuerzo. Pero el que más le gusta a la gente poner en mi propio esfuerzo es el individuo que estuvo ahorrando para comprar su camioncito y él quiere que todo el mundo sepa que él no se robó ese dinero, que eso se lo ganó él con su propio esfuerzo. El problema es que hay personas que quieren llegar al cielo manejando ese camión. Y nadie va a llegar al cielo manejando un camión que mi diga propio mi mérito, mis propias obras. Yo creo que ciertamente hay todo tipo de personas que estarán en el infierno y sufrirán las consecuencias de un juicio como este. Y podemos rastrear las causas. Y algunos son porque buscan un método equivocado, porque son religiosos, etc. Pero yo creo que hay una razón, una terrible razón, por la que muchos llegarán a esa idea del juicio sin estar preparados. Y es por mero descuido espiritual. No les interesa la salvación de Dios. Pasan toda esta vida y están dispuestos a, como si fueran jugadores de apuestas, están dispuestos a apostar su alma, a arriesgar sus almas, su eternidad, y a vivir aquí como ellos quieren y pensar que al final les irá bien porque Dios no los podrá condenar, porque Él es un Dios de amor, porque Él tal cosa. Son sencillamente personas que se arriesgan sin ninguna base. Yo les exhorto de todo corazón a aquellos que están viendo este programa que no tomen a la ligera las advertencias de Jesús. Jesús nos ha advertido en su palabra precisamente porque nosotros necesitamos ampararnos en esa justicia que el Evangelio nos provee. Si no estamos amparados en esa justicia, nadie, absolutamente nadie, ahí no va a ser un asunto de personas que yo conozca, de yo haber sido criado, levantado en determinada familia, el yo haber sido bautizado cuando yo tenía determinada edad. De hecho, me viene a la mente el pasaje de cuando Juan el Bautista recibe a los fariseos y religiosos que venían a experimentar su bautismo y él les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, y es verdad que todos deberíamos huir, pero debemos huir de la manera correcta. Y el único método es amparándonos en la justicia del Señor Jesucristo. Si no, somos peores que los jugadores de azar más inconscientes, porque estamos arriesgando nuestra vida eterna. Fíjate, Salvador, tú mencionabas hace un rato el texto, yo mencionaba, perdón, el texto de Romanos 1 que dice que los que, conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El hombre tiene una conciencia y esa conciencia le dice el mal debe ser castigado. Todo el mundo tiene una conciencia. Algunos han maltratado terriblemente sus conciencias, pero el hombre nace de fábrica con esa idea en su mente. El mal debe ser castigado, lo bueno debe ser recompensado. Porque Dios quiere que nosotros recordemos el juicio. Hay un juicio al final. Ahora, Salvador mencionaba el hecho de personas que llegarán al juicio final no preparados porque fueron inconscientes, porque apostaron a que no va a haber nada. Pero hay otros, y volviendo a un texto que citó Salvador hace un rato, que será por cobardía. En el texto de Apocalipsis que tú citaste decía los cobardes y los incrédulos. Es increíble que una persona pueda oír el Evangelio y inmediatamente piense, ¿qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué van a pensar mis amigos de mí? Mi esposo, mi esposa. En el caso de los muchachos, mis padres. Oye lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, hablando de ese tema. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Hay un temor que el hombre le debe a Dios.
porque ciertamente Dios nos juzgará algún día. ¿Y qué dice el Señor aquí? Sé sabio, no le temas a los hombres, temele a Dios y prepárate para encontrarte con Él. Hay un texto en Amós que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. El hombre debe prepararse para ese juicio y hay una sola manera de prepararse. Una sola manera, no hay 10, no hay 2, una sola. Es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe para que su muerte en la cruz sea la base del perdón de mis pecados y para que la justicia perfecta de Cristo sea puesta en mi cuenta. No hay otra forma. Aún a personas que eran no judíos, el apóstol Pablo les hacía un llamado al arrepentimiento. Dice, Dios declara ahora a todos los hombres, no importa de qué nacionalidad sean, a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. ¿A quién? A Jesús. Ese día va a ser satisfecha esa necesidad tan íntima que nosotros tenemos de justicia en el mundo. Era lo que tú decías al principio del programa. Sí, uno ve una película, a mí me encantan las películas de juicios, y uno ve un individuo que demanda a una corporación que hizo daño y contrata un buen abogado, y al final de la película tú ves cómo esa corporación fue demandada y el jurado la condenó y tuvo que pagar millones de dólares de compensación. Y uno dice, wow, uno se siente aliviado porque la justicia fue satisfecha, porque el hombre fue creado con ese anhelo de justicia. Pero es como decíamos hace un rato, todos queremos justicia para el otro. Pero por cada caso en lo que se aplica justicia aquí en la tierra, hay miles de casos en que no se aplica. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Aún a nosotros como pueblo de Dios, que vamos a sufrir las consecuencias de vivir en un mundo de tanto pecado, el Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. En otras palabras, deja las cosas en mis manos, que vendrá el día en que yo implantaré un reino de justicia. Sí, que no debemos estar buscando nosotros o tener ese deseo Sí, de pero venganza. por eso que decíamos que, en un momento del programa que si al final de la historia no hubiera un juicio final, de verdad, este mundo es una broma muy pesada. Porque es que aquí, como tú decías, por cada acto de justicia hay 1.000.000 de injusticias. Entonces, qué terrible vivir en un mundo como el nuestro, donde la gente se sale con la suya. Aquí la gente se sale con la suya. Y no en República Dominicana, no en América Latina, no, la gente se sale con la suya. Porque aún hay crímenes que son condenados y la condena no es compatible con la naturaleza del crimen que fue cometido. O sea, no es en la magnitud de la magnitud que fue el crimen, valga la redundancia, en la misma Hitler se proporción. pegó, si es verdad la historia al final, que al final suicidó. Hitler se suicidó junto con Eva Braun. O sea, se pegó un balazo en la cabeza y ya ahí terminó todo lo que Hitler hizo durante la Segunda Guerra Mundial. De verdad, terminó ahí con un balazo en la cabeza. No todos los muertos, grandes y pequeños, se presentarán de pie delante de Dios. Y ahí estará Hitler, ahí estará Mussolini, ahí estará Stalin. Toda esa gente va a estar allí. Pero ahí también va a estar esa ama de casa que aparentemente no mataba a una mosca, pero no vivió para Dios. Y muchas veces violó sus mandamientos. Y no amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Los muertos grandes y pequeños, todos estarán ahí. Y esto debe motivarnos a nosotros a llevar el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Claro. De saber que la única esperanza son las buenas nuevas de salvación. Amén. De hecho, el apóstol Pablo, cuando dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí, en el versículo inmediatamente después dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque yo sé que hay un juicio, es que yo no dejo de predicar y tratar de persuadir a los hombres a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Muchas personas pueden decir, pero eso es algo tan horrible, ese juicio y la condenación que viene sobre aquellos que no hayan confiado en Cristo para salvación, que eso no puede ser verdad. ¿Qué tú le dirías a ellos, Salvador? Ahí obviamente me amparo en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, como decía Sugel hace un rato, Él fue el que más habló de este tema. Él, cuando estaba consolando a sus discípulos, cuando Él se iba, Él les habló del cielo y les dijo, miren, si no fuera como yo les he explicado, yo se los hubiera dicho a ustedes. En otras palabras,
yo les estoy hablando conforme a toda la verdad. Yo no quiero hacerles sentir bien con una esperanza falsa. El cielo es cierto y es así, así, así. Pero de la misma manera, o sea, cuando Él advierte y nos advierte de una condenación tan horrenda, lo hace para que el hombre pueda huir, para que el hombre pueda ampararse. Él fue el que habló de aquella situación del hombre padre de familia que cierra las puertas y luego viene aquel hombre, déjame entrar. Y dice, por más que rueguen, la puerta permanecerá cerrada. Y entonces llama a las personas que la salvación es precisamente una puerta estrecha con un camino angosto y que debemos suplicar cuando hay tiempo para entrar, porque al final no habrá oportunidad. Una vez la puerta de la salvación quede cerrada, será cerrada para siempre. Y las personas, por favor, déjenme entrar. Y Cristo dice en Lucas capítulo 13 que sencillamente el tiempo de la oportunidad ha pasado. Esta es la hora de oportunidad. Y Cristo lo anuncia como un acto de misericordia a los hombres, que hoy debemos prestar atención a sus advertencias. Hoy hay tiempo para nosotros aferrarnos a la oferta que Él nos hace en su glorioso Evangelio. Esa justicia de Dios se ha revelado por medio del Evangelio. No nos encontremos con esa misma justicia, pero sin estar amparados en Cristo en el día del juicio, porque no nos irá bien. Si alguien quiere saber si de verdad habrá un juicio final, que piense en la cruz de Cristo. ¿Por qué Dios se hizo hombre para morir por sus criaturas? De una manera tan cruenta, tan cruel. Exacto, así como de terrible es el infierno, así de terrible fue la cruz. Cristo sufrió el infierno en nuestro lugar. Porque no es simplemente la muerte, el dolor físico. De hecho, es interesante que la Biblia no enfatiza el dolor físico de Cristo, que es lo que mucha gente enfatiza. Como en la película de La Pasión, se ve un Cristo todo masacrado. Yo no vi la película, pero vi los avances y se ve un Cristo todo maltratado físicamente. No, es que el mayor sufrimiento de Cristo no fue ese. El mayor sufrimiento de Cristo fue haber sido desamparado por su Padre y haber cargado sobre sí la ira que merecían mis pecados. El problema, Eduardo y Salvador, es que las personas están tan acostumbradas a vivir en un mundo de pecado que el pecado no les pesa y no pueden ver el pecado en la magnitud de lo que es delante de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás en una piscina, tú no sientes el peso del agua que está encima de ti, porque tú estás en la piscina. Ahora, ¿qué pasaría si tú salieras de la piscina y alguien pudiera tomar toda esa agua y meterla en una bolsa que no se rompa, todo el agua de la piscina y ponerla encima de ti? El peso te aplastaría. Nosotros vivimos en la piscina del pecado y el pecado no nos pesa, pero Dios ve el pecado de otra manera. Cada pecado que el hombre comete es un intento de deicidio, decía un puritano. ¿Y por qué? Bueno, porque yo estoy tratando de quitar a Dios de su trono. Es un golpe de Estado. Yo quiero quitar a Dios de su trono y hacer mi voluntad. Yo quiero que no haya Dios en el universo. Cada vez que yo peco, yo digo, no, yo no quiero que haya Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo soy mi propio Dios. Exacto. Así que cada pecado es un intento de deicidio. Es un intento de matar a Dios. Es un intento de destronar a Dios. Es alta traición contra el Rey del universo. Pero la Escritura nos habla de la realidad de ese juicio, como hemos visto, y nosotros debemos huir de esa ira venidera y saber que si nos amparamos en Cristo y vamos a sus pies arrepentidos de nuestros pecados y confiando en Él para salvación, tenemos la vida eterna y, como ustedes nos han explicado, tenemos la justicia de Cristo imputada, puesta en nuestra cuenta, y somos aceptos delante de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.